Bueno, la primera clase de ayudantía va a ser una nivelación, más que nada es por el tema de que en esta materia, es una materia más que nada práctica que se dedica a aplicar conceptos que se veían en las materias de isostática uno, isostática 2, hiperestática, resistencia de los materiales y hormigón uno. ¿De acuerdo? Entonces, más que nada es para repasar estos conceptos, solamente vamos a ver lo justo y necesario que se va a aplicar para esta materia. Bien, empecemos entonces abordando el tema de lo que son los baricentros o centros de gravedad, tema que lo hemos abordado en la materia de isostática 1. Si no quisiera darle un concepto más rebuscado al baricentro, centro de gravedad, puede encontrarlo, tiene una definición mucho más técnica. Sin embargo, vamos a definir al centro de gravedad más que nada como un punto que tiene todo objeto, toda figura, mediante el cual va a pasar el peso, ¿no? La fuerza del peso va a pasar a través de este punto. Por ejemplo, supóngase que tuviéramos una figura genérica. Dicha figura tiene un centro de gravedad, es decir, tiene un punto. El peso de dicha figura, el peso de dicho objeto va a pasar por este punto. Y como sabemos, el peso es una fuerza que siempre va a ir hacia abajo. Entonces, vamos a darle esa definición. Sea cual sea la figura que se tenga, todas tienen un centro de gravedad. Si uno quisiera calcular el centro de gravedad mediante la definición en sí misma, lo que uno va a calcular realmente no es el punto en sí mismo, sino que son las coordenadas. Y para eso se aplican estas ecuaciones matemáticas generales, que se deducen a través de integrales. En la materia de isostática uno justamente se deduce la fórmula de la coordenada del centro de gravedad de varias figuras. Entre ellas podemos citar a rectángulos, triángulos, círculos, medios círculos. Todas estas figuras que ven acá, todas estas figuras que ven acá se deducen a partir de la fórmula base que viene a ser esta expresión matemática. Las fórmulas que nosotros más vamos a utilizar van a ser rectángulos, triángulos y círculos, nada más. Solamente para recordar, el rectángulo, sabemos bien que su centro de gravedad se encuentra a la mitad de la base y la mitad de la altura, tomando como referencia un eje X y un eje Y que se encuentran apoyados en el borde inferior y el borde izquierdo respectivamente. Del triángulo sería a un tercio de la base y a un tercio de la altura, así si es que partimos desde la esquina del triángulo que tiene 90 grados. Muy bien. Otras figuras que no son tan comunes, pero lo vamos a tener como un formulario, viene a ser el triángulo isósceles, una circunferencia o círculo, media circunferencia, un cuarto de circunferencia y una elipse. Pero como le decía, la que más vamos a utilizar va a ser el círculo, el rectángulo y el triángulo. Entonces, todas estas figuras ya están deducidas, ya se tiene una fórmula para obtener directamente el centro de gravedad. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una figura con mucho más detalle? Es decir, una figura de este estilo. ¿Qué pasaría si tuviéramos un caso así? Fíjense, una figura de este estilo han visto que no hay una fórmula, aunque quién sabe, por ahí tal vez alguien se tomó la molestia de demostrar una fórmula para esto. Sin embargo, cuando se tiene este tipo de figuras, que se lo conoce como figuras compuestas, lo que se tiene que hacer es dividirla, partirlo en figuras geométricas más sencillas. Por ejemplo, podríamos partirlo en dos triángulos, un rectángulo, otro triángulo y un rectángulo. Así, entonces fíjense que una figura que tiene mayor detalle, mayor complejidad, podemos dividirlo en figuras geométricas más sencillas. Y para estos triángulos y rectángulos sí hay fórmulas conocidas, sí tenemos en nuestro formulario, ya tenemos fórmulas que directamente es cuestión de aplicar, ¿de acuerdo? Entonces, a este tipo de figuras se lo conoce también como figuras o secciones compuestas. Como pueden ver, la forma más práctica de analizarlas no es más que dividirla, seccionarla en figuras geométricas más sencillas. Ahora, esto depende mucho de la creatividad que tenga cada uno. ¿Cómo es eso? Supónganse que tuviéramos una figura de este estilo. Fíjense, voy a hacer una figura bien sencilla. Bien, supónganse que pidiesen analizar una sección compuesta de esta forma.
Tal vez alguien o tal vez algunos pueden decir de que la forma para resolver esto sería de esta forma. Podemos partirlo en un rectángulo, otro rectángulo, otro rectángulo más acá y finalmente un triángulo, ¿no? Entonces fíjense que tendríamos ahí cuatro figuras. Pero puede ser de que alguien diga, hay otra forma más fácil de hacerlo, hay otra forma más rápida. ¿Cuál sería esa? Podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Podríamos tener el rectángulo completo y ese rectángulo vamos a restarle un triángulo. Entonces, fíjense que de esta forma solamente estamos utilizando dos figuras, un rectángulo y un triángulo, mientras que el anterior utilizaba cuatro figuras. Ahora, ¿cuál de esas dos formas es correcta? Realmente las dos son correctas. Pero si quisiéramos hacerlo lo más rápido, o sea, encontrar una manera más práctica, mientras menos figuras se utilicen, es más rápido la forma de resolver, es más práctico, más eficiente. ¿De acuerdo? Entonces, realmente el analizar figuras compuestas depende mucho de la creatividad que tenga cada uno. Muy bien. Ahora, cuando tengamos una sección compuesta, habíamos dicho que hay que dividirla en figuras geométricas más sencillas. Y luego, una vez que ya tengamos definido nuestras figuras, tenemos que analizar cada una por separado, calcular su centro de gravedad de cada figura y su área, y finalmente reemplazarla en esta fórmula general. Es una fórmula general porque uno tiene que desarrollarla. Uno tiene que, digámoslo así, detallarla en función a cuántas figuras utilicemos. Por ejemplo, para este caso tenemos tres figuras. Como son tres figuras, esta fórmula, estas dos fórmulas de acá, tendríamos que detallarlas de la siguiente forma. Sería, para hallar la coordenada en X, tendríamos que tener la distancia X1 de la figura 1 por su área, más la distancia X2 por el área 2, más la distancia X3 por el área 3. Y dividirlo entre la suma de las tres áreas. ¿De acuerdo? A eso nos referimos cuando decimos de que esta fórmula hay que desarrollarla, hay que detallarla. Ya está en función a la cantidad de figuras que uno vaya a utilizar. Lo mismo aplica para la distancia en Y. Bien, ahora quiero que se tenga en claro un concepto que puede que sea un poquito confuso al inicio, pero si uno lo analiza a detalle, se dará cuenta de que es una ayuda, es una propiedad que tiene los centros de gravedad de las figuras. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en este caso, este rectángulo, nos pidiesen analizar o nos pidiesen cuánto viene a ser las coordenadas x, y hacia su centro de gravedad? Supóngase que para esta figura tenemos como ejes x y y esta forma, y nos dicen cuánto vendría a ser aquí la coordenada para el centro de gravedad de esta figura. Muy bien, entonces uno diría, en x, la coordenada xg vendría a ser, ¿qué cosa? Sería la mitad de la base, ya que como habíamos comentado, en un rectángulo su centro de gravedad se encuentra a la mitad de la base y la mitad de la altura. Entonces, la coordenada en x vendría a ser b medio, es decir, la mitad de la base, y en y sería h medio, la mitad de la altura. Ahora bien, esas serían las coordenadas para encontrar este punto. Pero van a darse cuenta de que este punto realmente no cambia. Lo que van a cambiar van a ser las coordenadas. Supónganse que a este rectángulo lo vamos a desplazar una distancia d hacia arriba. Entonces, nuevamente, este rectángulo está desplazado y nos piden calcular las coordenadas, cuántas serían las distancias xg y y. Muy bien, entonces, la distancia xg vendría a ser la mitad de la base y la distancia yg sería la mitad de la altura más esta distancia de desfase que hay entre el borde inferior del rectángulo hacia el eje x. Entonces, realmente este punto no cambia, sigue estando en el mismo lugar. Lo que va a modificarse van a ser las coordenadas. Y podríamos seguir añadiéndole más complejidad, ¿no? Si lo desplazamos a una distancia de prima hacia la derecha, entonces la distancia xg va a cambiar. Sería la mitad de la base más esa distancia de prima de desfase.
Entonces, quiero que quede bien claro este concepto. El centro de gravedad se mantiene, ese punto sigue siendo el mismo. Lo que van a variar van a ser las coordenadas. Bien, ahora vamos a realizar un ejemplo, ¿no? Ya aplicando lo que hemos comentado. Supónganse que nos piden calcular el centro de gravedad de esta figura. Nuevamente, aquí juega mucho la creatividad que tenga cada uno. Tal vez alguien puede decir, bueno, hagamos lo siguiente. Hagamos una figura 1, una figura 2 y una figura 3. Fíjense, podemos crear esta figura tipo T, la podemos crear a partir de 3 rectángulos. Pero puede ser que alguien más diga, ¿por qué no mejor hacemos un rectángulo completo? Y este rectángulo completo le vamos a restar 2 rectángulos más pequeños. Y fíjense que nuevamente vamos a formar esta figura tipo T. Ahora, puede que haya un tercero que diga, ¿por qué no mejor no nos complicamos y hacemos directamente un rectángulo y otro rectángulo? Nuevamente, ¿cuál de las 3 formas es la correcta? Las 3 son válidas, las 3 van a dar el mismo resultado, pero por fines prácticos, para ser más eficiente, siempre hay que buscar la opción donde involucre la menor cantidad de figuras posible. Por lo tanto, esta tercera opción sería la más eficiente, porque solamente utiliza 2 en lugar de 3 figuras. Bien, entonces sigamos. Vamos a partirla, esta figura tipo T, en dos, un rectángulo y un rectángulo 2. Vemos que el rectángulo 1 tiene por base 20 centímetros y de altura 3 centímetros. Y el rectángulo 2, 4 centímetros de base y 8 de altura. Ambos son rectángulos, por lo tanto, aplica la fórmula de la mitad de la base y la mitad de la altura, y que el área sea la base por la altura. Sin embargo, estas dos fórmulas solamente aplicarían o solo funcionarían si es que el eje X se encuentra en el borde inferior y el eje Y en el lado izquierdo. ¿De acuerdo? Hay que tomarlo muy en cuenta a la hora de analizar las distancias. Ahora, hago una pregunta. Fíjense, vamos a analizar los centros de gravedad de cada una de las figuras. ¿Por qué creen ustedes que el eje X se lo recomienda colocar siempre en el borde inferior, o sea, en la parte de abajo de la figura compuesta, y el eje Y se lo recomienda colocar del lado izquierdo? ¿Qué motivos creen que hay detrás de eso? ¿Por qué creen que se recomienda colocarlo así? Porque de poder colocarlo donde yo quiera, se puede. Solamente que es una recomendación que se da, pero tiene su porqué. ¿Por qué creen que puede ser? Es más fácil establecer un eje de coordenadas. ¿Ya? La recomendación de colocar el eje X en el borde inferior y el Y del lado izquierdo es para que todas las distancias que vayamos a analizar nos den valores positivos. Porque nuevamente, si uno quisiese colocar el eje X en la parte superior y el eje, por ejemplo, aquí el eje X y el eje Y del lado derecho, también se puede, es válido. No es que esté prohibido. Sin embargo, si yo hago esto, fíjense que las distancias en X van a ser distancias negativas y en Y también. Ahora, si uno sabe manejar a detalle y no tiene problemas con los signos, ¿no? No pasa nada, se puede hallar el centro de gravedad. Solamente que el hecho de manejar valores positivos con negativos da el riesgo de que uno pueda equivocarse y al final te dé un valor que te dé un resultado que no sea el correcto. Entonces, en resumen, de poder colocar los sedes donde uno quiere, se puede, es válido. Solamente que esta recomendación es para que todas tus distancias te den valores positivos y no haya el riesgo de equivocarse con los signos. Bien, volviendo al problema, vamos a analizar las dos figuras. Primera figura es un rectángulo, por lo tanto sabemos que su centro de gravedad se encuentra a la mitad de su base y a la mitad de su altura. Ahora, como tenemos identificado el punto, tenemos que calcular cuánto es esa distancia, cuánto es esta coordenada, cuánto viene a ser la distancia X y cuánto viene a ser la distancia Y. Vemos que acá la distancia X vendría a ser la mitad de la base, la mitad de 20, 10 centímetros, y la mitad de la altura, la mitad de 3, 1,5, más esta distancia de separación, que vienen a ser 8 centímetros. Por lo tanto, la distancia en X será 20 medios y en Y será 8 más 3 dividido 2, ¿no? 9,5. El área, ya conocemos de un rectángulo, base por altura, 20 por 3, 60 centímetros cuadrados.
Nuevamente hacemos lo mismo, pero ahora con la figura número 2. La figura 2, un rectángulo de base 4 centímetros y de altura 8 centímetros, nos va a dar lo siguiente. Área 4 por 8, 32 centímetros cuadrados. La distancia en X vendría a ser la mitad de la base, la mitad de 4, 2, más los 8 centímetros, 10 centímetros en X, y en Y sería la mitad de 8, 4 centímetros. Como este rectángulo, su base inferior está apoyado directamente en el eje X, no hay que aumentarle ningún desfase. Entonces, aquí nos va a quedar en X 10 centímetros y en Y 4 centímetros. Listo, hemos utilizado dos figuras. Por lo tanto, al desarrollar esta fórmula, la fórmula general, tenemos que desarrollarlo en función a la cantidad de figuras que hemos utilizado. En este caso, figura 1, figura 2, figura 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ahora solamente queda reemplazar los valores. X1, A1, X2, A2, A1, A2, y así lo mismo con el Y. Vemos que en X nos da 10 centímetros y en Y 7.587. Si queremos graficar estas dos coordenadas, nos va a dar el centro de gravedad ya no de cada figura por separado, sino de toda la figura compuesta. Pregunto, ¿qué pueden apreciar ustedes de acá? ¿Hay algo aquí que les llame la atención en esta figura? Ya. Fíjense en este detalle. Varios de ustedes seguramente ya han manejado lo que es el programa de AutoCAD. En el programa de AutoCAD hay un comando que se llama simetría. ¿En qué consiste ese comando? Supónganse que tenemos una figura cualquiera, y en el AutoCAD queremos añadirle o queremos aplicarle el comando simetría. Fíjense, si le aplicamos el comando simetría a esta figura y le digo, quiero que tenga como eje de simetría esta línea de acá, lo que va a hacer el AutoCAD será lo siguiente. Va a replicar exactamente la misma figura, pero en sentido contrario. Es como si fuera un espejo, ¿de acuerdo? Eso es lo que va a ser un eje de simetría. Entonces, piense que en esta figura tiene un eje de simetría, así, y se encuentra en esta parte de acá. Ahora, notarán ustedes que el eje de simetría, o mejor dicho, dentro del eje de simetría se encuentra ¿qué cosa? El centro de gravedad. Por lo tanto, podemos sacar una conclusión. Siempre que una figura tenga un eje de simetría, el centro de gravedad, este punto, se va a encontrar dentro de dicho eje de simetría. Esto tiene una aplicación bastante útil, sobre todo cuando uno tiene que calcular figuras bastante, digámoslo así, con mucho detalle. Por ejemplo, si tuviésemos que hallar para una sección de una viga de pretensado, fíjense lo que va a suceder. Una viga de pretensado tiene bastante detalle. Fíjense, estoy dando un ejemplo. En esta figura de pretensado, como pueden ver, hay bastante detalle. Si uno quisiera analizarlo toda la viga de pretensado, sí a detalle, eh, va a tomarle bastante tiempo porque tendrá que calcular tanto, tendrá que dividirlo en figuras conocidas. En este caso, posiblemente sean unas 12 o 14 figuras que hay que dividirlo. Y analizar para cada una va a ser un trabajo algo tedioso. Entonces, si tomamos en cuenta la propiedad del eje de simetría, directamente podemos afirmar que su centro de gravedad de esta figura se va a encontrar dentro de esta línea. Exactamente en qué parte habría que calcular, pero por lo menos ya tendremos de dato una de las coordenadas. ¿De acuerdo? Entonces, esta propiedad, como pueden ver, más que nada es para simplificar. Si es posible, hacer solamente uno de estos dos cálculos. Bien, entonces, si hubiésemos tomado en cuenta la propiedad del eje de simetría al inicio, directamente podríamos haber obtenido la coordenada en X. Y lo único que tendríamos que haber hecho sería calcular la coordenada YG, nada más. Bien, esta propiedad, como les digo, es bastante útil, sobre todo cuando son figuras bastante complejas, figuras con mucho detalle. Ahora, fíjense en estos ejemplos. Esta primera figura tipo C tiene un eje de simetría. Por lo tanto, directamente podemos obtener la coordenada YG
simplemente midiendo la distancia que hay entre el eje de simetría y la distancia X. Para esta figura, tipo U invertida, tiene un eje de simetría, por lo tanto, directamente podemos obtener la coordenada en X midiendo esta distancia. Lamentablemente, no todas las figuras tienen un eje de simetría, como pueden ver en este caso. Cuando no se tiene un eje de simetría, sí o sí se tiene que calcular XG y YG a través de las fórmulas desarrolladas, ¿no? A través de la sumatoria. Ahora, veamos un caso opuesto. ¿Qué pasa cuando una figura tenga más de un eje de simetría, tenga dos o más ejes de simetría? Cuando se presente ese caso, directamente vamos a obtener el centro de gravedad. ¿Cómo lo vamos a obtener? Simplemente viendo dónde está la intercepción de dichos ejes. Fíjense en este caso, en esta figura tipo H, tiene dos ejes de simetría. Justamente donde se interceptan, ahí se va a encontrar el centro de gravedad. Y lo único que tenemos que hacer es calcular cuánto es esta distancia que hay de aquí hasta acá y de aquí hasta acá. Bien, hagamos un segundo ejemplo. Yo le pedí que los apuntes lo impriman para que me puedan seguir el avance. Calculemos el centro de gravedad de esta figura, de este conjunto de figuras. Fíjense que hay 6 círculos donde los dos de arriba tienen el mismo diámetro y los dos de abajo tienen el mismo, los cuatro de abajo tienen el mismo diámetro. Me está dando las distancias que hay entre los centros de gravedad de cada figura y me pide determinar su centro de gravedad. Apliquemos los conceptos que hemos visto, el eje de simetría, la ecuación de sumatoria y calculemos dónde se encontraría el centro de gravedad. Para ello vamos a dar unos 5 minutos, entonces les doy desde las 2:30 hasta las 12:35 para calcular cuánto daría el centro de gravedad y luego me dicen en el chat del grupo cuánto les dio los resultados. ¿Listo? Vamos a aplicar los conceptos que hemos visto para este ejercicio. Primero, siempre hay que ver si existe un posible eje de simetría. En este caso, vemos que sí hay uno. En este caso, se encontraría de este lado. Así tenemos un eje de simetría. Lo que hay del lado izquierdo es exactamente igual que lo que hay del lado derecho. Bien, entonces, como existe un eje de simetría, podemos obtener directamente la coordenada en X. Fíjense, como el eje de simetría es vertical, podemos obtener acá la coordenada en X. La coordenada en X no es más que esta distancia que hay entre el eje Y y el eje de simetría. 3 más 4 más la mitad de 4, 2. 3 más 4 más 2, 9 centímetros. Muy bien. Ahora, en el caso de la coordenada en Y, lamentablemente no hay un eje de simetría. Por lo tanto, sí o sí hay que aplicar la fórmula de la sumatoria. Muy bien. Ahora, hay que identificar las figuras geométricas que tenemos. Pero vemos que aquí todas son círculos. Sin embargo, aparte de ser círculos, vemos que también tienen otra cosa en común. Fíjense que la figura 1, mejor dicho, las figuras 1, tienen el mismo diámetro. Fíjense que no solo tienen en común el hecho de que tengan el mismo diámetro. Fíjense, estas dos figuras tienen el mismo diámetro y estas cuatro de acá también. Por consiguiente, tienen la misma área. Entre esta figura y esta tienen la misma área. Y estas cuatro también tienen la misma área. Aparte de eso, también tienen en común otra cosa. Y es que la distancia que hay desde el eje X hasta su centro de gravedad vienen a ser las mismas para este y para el otro. Fíjense, la distancia Y son las mismas y también las áreas. Y lo mismo pasa con la figura 2 de abajo. Tienen las mismas áreas y también tienen la misma distancia hacia sus centros de gravedad. Por lo tanto, cuando se tenga un caso similar a este, lo que se hace es lo siguiente. Se analiza una de las figuras y se lo multiplica por la cantidad de veces que se repite. Entonces, vamos a analizar la primera figura y lo vamos a multiplicar por 2. Luego, vamos a analizar la segunda figura y lo vamos a multiplicar por 4. ¿De acuerdo? Entonces, veamos. La primera figura, como habíamos comentado, tiene un diámetro de 1 centímetro. Por lo tanto, podemos hallarle el área. Además, ambas figuras están ubicados a una misma distancia y, en este caso una distancia y1.
En este caso, fíjense que va a ser 3 más 3, ya que las distancias de referencia que nos dieron directamente están hacia los centros de gravedad de los círculos. Entonces, la distancia Y1 será 3 más 3, 6 centímetros. Este dato vamos a multiplicarlo por 2, ya que como vemos son dos figuras. Luego, la figura 2 tiene algo bien similar, y es que, como tienen el mismo diámetro, por consiguiente la misma área, también van a tener la misma distancia Y2. Entonces, vamos a analizar una de las figuras y lo vamos a multiplicar por 4, que es la cantidad de veces que se repite. Una vez hecho eso, calculamos solamente aplicando la fórmula para YG, ya que XG ya lo habíamos calculado, y aquí, fíjense, vamos a premultiplicarlo, fíjense, área 1 y el área 2, vamos a premultiplicarlo por la cantidad de veces que se repite. Entonces, para la figura 1 se repite 2 veces, tanto arriba como abajo. Y para la figura 2 se repite 4 veces. Por lo tanto, tenemos la distancia YG, fíjense que reemplazando nos va a dar 3,33 centímetros. Si graficamos eso, fíjense lo que nos va a dar. En X, 9 centímetros y en Y, 3,33 centímetros. Ahora, puede que a alguien le llame la atención lo siguiente y dice, puede que a alguno se le haga familiar esto de acá, este gráfico. ¿Cómo es eso? En hormigón 1, cuando uno tenía sus armaduras, cuando uno definía sus armaduras, voy a poner aquí un ejemplo, lo que se hacía era calcular el centro de gravedad de todo este grupo de armaduras. ¿No es así? Teníamos que ver cuánto es la distancia que hay entre el borde de la viga y el centro de gravedad de las armaduras. A esta distancia, si han llevado con el ingeniero Romero, la conocíamos como DS, ¿no? El recubrimiento mecánico de armadura traccionada. Y si han llevado con el ingeniero Quilla, lo llamaban R1, ¿no? Pero que en esencia ambos son lo mismo. Entonces, fíjense que este eje, si esto acá fueran armaduras, lo que acabamos de calcular vendría a ser el recubrimiento mecánico de las armaduras traccionadas, ¿no? El centro de gravedad de este conjunto de barras. Esto de aquí lo vamos a utilizar bastante, más que nada en las primeras unidades que vienen a ser los estados límites de servicio. Sí o sí tenemos que tener de dato esta distancia, sí o sí. Muy bien. Eso vendría a ser por parte de la parte de baricentros y centros de gravedad, lo que vamos a necesitar. También de isostática 1 vamos a rescatar otro concepto, y eso es el de los momentos de inercia, también llamados momentos de segundo orden. Realmente el hablar de esto es bastante complejo, no por nada es toda una unidad que se le da a la materia de isostática 1 para hablar de momentos de inercia. Sin embargo, por cuestiones prácticas, vamos a resumir simplemente momento de inercia con la siguiente definición. Podemos decir que el momento de inercia es como un valor, un número, que nos dice qué tan resistente es un objeto a girar, a doblarse, si quieren verlo así, ya que al ocurrir un doblez, tiene que ocurrir un giro. Veámoslo con el siguiente ejemplo para que se pueda comprender mejor. Fíjense, en este caso tenemos lo siguiente. Una tabla de madera que está apoyado tanto del lado izquierdo como del derecho, tiene apoyos en sus dos extremos. A la mitad, una persona se apoya, ¿ya? Y ejerce un peso, ¿no? El peso de la persona va a actuar sobre esta tabla. Ahora, la misma tabla la vamos a inclinar de esta forma. Fíjense que es la misma situación. Apoyo en los dos extremos, la misma persona como carga, ¿ya? El mismo material, las mismas dimensiones, lo único que ha cambiado fue su posición, nada más. Pero fíjense ustedes bien acá, que en la primera situación, la deformación que presenta esta tabla es casi imperceptible, no es casi nada, mientras que en el segundo es mucho más notorio. Entonces, ahí es donde uno se pregunta cómo es posible esto, si estamos hablando del mismo objeto, la misma dimensión, misma carga, misma situación, ¿por qué es que este caso está resistiendo más que el otro? Y su explicación justamente se debe al tema de la inercia. Démonos números. Supónganse ustedes que esta tabla mide 7 centímetros por unos 35, por poner un número. Entonces, en la primera situación, la base viene a ser unos 7 centímetros. 7 centímetros. Y la altura vendrían a ser unos 35 centímetros.
Ahora, la misma tabla la vamos a inclinar y ahora la base van a ser 35 centímetros y la altura van a ser 7 centímetros. Recordemos pues que la fórmula para la inercia de una sección rectangular respecto de un eje X baricéntrico era base por altura al cubo sobre 12. Entonces, calculemos cuánto nos daría la inercia en la primera situación y cuánto nos daría la inercia en la segunda situación. Y vamos a notar algo interesante. Reemplacemos en la figura 1, reemplacemos los datos en la inercia 1, vamos a tener base 7 centímetros, altura 35 al cubo sobre 12. Por favor, si alguien me puede ayudar calculando cuánto nos daría la inercia en la primera situación. Iré colocando la segunda. Bien. Por favor, si alguien puede calcular cuánto nos daría la inercia en la primera situación. ¿Cuánto nos daría el Me momento? sale 25.010,42. Muy bien, 25.010,42. Ya, voy a colocarlo 25.010 centímetros a la cuarta. Ahora, en la segunda situación, ¿cuánto nos daría el momento de inercia, por favor? 1041. 1040, sí, exacto. Muy bien, 1041. Entonces, fíjense que acá hay una diferencia bastante grande. La inercia en la figura 1, estamos hablando de 25.000, arriba de 25.000. Mientras que la inercia en la figura 2 apenas supera los 1.000 centímetros a la cuarta. Entonces, he ahí la explicación de por qué, siendo el mismo objeto, resiste mejor a una posición que en otra, justamente por el momento de inercia, ya que mientras un objeto, una sección tenga mayor inercia, mayor será su resistencia al giro, o sea, mayor será su resistencia al doblez. ¿De acuerdo? Ahora, el tema del momento de inercia, igual tiene su propia definición con integrales y demás. Pero el fin de esta materia no es ese, sino directamente aplicar estos conceptos. De momento de inercia, lo que más vamos a utilizar, eh, en realidad, incluso entre estas dos figuras, la que más vamos a utilizar va a ser esta de acá. La que más trabaja el ingeniero Romero es con las secciones rectangulares. ¿De acuerdo? Esta fórmula aquí es la que más vamos a utilizar. Una fórmula que ya la hemos utilizado varias veces en materias anteriores, la fórmula de base por altura al cubo sobre 12. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula que vamos a utilizar en esta materia. Bien, ahora otro concepto muy importante es el tema de las reacciones. Puede que varios digan, bueno, yo sé calcular reacciones, y eso está muy bien. No olviden que cuando uno calcula reacciones, a veces uno lo subestima y quiere hacerlo rápido. El problema es que si uno calcula mal las reacciones, por consiguiente, los esfuerzos internos van a estar mal. Y si yo tengo un esfuerzo interno que esté mal, no voy a poder diseñar correctamente. Es como una cadena, uno depende del anterior. Entonces, sí o sí, en tema de reacciones, no tiene que haber ninguna duda al momento de realizarlo. Bien. En la naturaleza vamos a encontrar varios tipos de cargas, ya sea cargas de viento, nosotros somos un tipo de carga, el peso propio es otro tipo de carga. Todas estas cargas se van a manifestar, o mejor dicho, van a actuar como unas fuerzas en los elementos estructurales. Estas cargas lo que van a tratar de hacer es desestabilizar un objeto. Van a tratar de hacer de que se mueva o hacer de que incluso empiece a girar. Si pudiéramos resumir la materia de isostática en una palabra, esa viene a ser el equilibrio. Toda esa materia se dedica a estudiar y ver cómo nosotros podemos contrarrestar, podemos equilibrar estas cargas. Obviamente, como tenemos una fuerza, como las cargas se manifiestan a través de fuerzas, lo que tenemos que hacer es colocar fuerzas que sean opuestas a las cargas. Y esas fuerzas son las llamadas reacciones. Pero una reacción no aparece porque sí. Tienen que encontrar un medio para aparecer. Y el medio que utilizan vienen a ser los vínculos o también llamados apoyos. Entonces, cuando nosotros logramos hacer que las reacciones se anulen, se equilibren con las cargas, el objeto, por decirlo así, un elemento, cuando logramos obtener el equilibrio, por decirlo en términos sencillos, se queda quieto, no gira, no se mueve ni nada. En resumen,
Para nosotros lograr el equilibrio, tenemos que hacer de que no se presente ningún movimiento en sus grados de libertad. Y puede que alguien se pregunta, ¿qué son los grados de libertad? Los grados de libertad son todos los posibles movimientos que puede tener un objeto. Por ejemplo, imagínense esta línea, esta pequeña línea. Esta línea está en mi pantalla y también está en las suyas. Viene a ser un elemento en dos dimensiones, porque está manifestado a través de un plano, ¿no? Fíjense que la pantalla es un plano, y ahí es donde se encuentra este objeto. Ahora, este objeto, esta línea, tiene tres posibles movimientos. Fíjense que esta línea puede moverse horizontalmente, puede irse a la derecha o a la izquierda, puede moverse verticalmente, puede ir hacia arriba o hacia abajo, y además puede girar. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que esta línea presenta tres posibles movimientos, dos desplazamientos y un giro. ¿De acuerdo? Entonces, tiene 3 grados de libertad. Los objetos en el plano, es decir, en dos dimensiones, tienen justamente 3 grados de libertad. Y a modo de curiosidad, los sistemas en 3 dimensiones, o sea, los sistemas espaciales, tienen 6 grados de libertad. En eje X, Y, Z, y en cada uno de los ejes puede tener un propio giro. Pero nosotros en esta materia, en Hormigón 2, no es el fin ver esa parte de análisis en 3 dimensiones. No vamos a quedar solamente aquí, en un sistema en el plano, con 2 dimensiones, con 3 grados de libertad. Muy bien. Ahora, como les decía, para poder nosotros colocar o para que puedan actuar las reacciones, necesitan un medio, necesitan una forma de poder manifestarse. Y para eso lo hacen a través de los apoyos. Los apoyos más utilizados son los que conocemos: apoyo móvil, apoyo fijo y apoyo empotrado. El apoyo móvil tiene una reacción, y no es una reacción cualquiera, una reacción que pasa por el punto de aplicación del apoyo y es perpendicular al desplazamiento del apoyo. Un apoyo fijo tiene dos reacciones, uno horizontal y uno vertical, y el empotrado tiene tres, dos reacciones, una horizontal y una vertical, y una reacción de momento. ¿De acuerdo? Entonces, tomando en cuenta eso, tenemos que entender lo siguiente. En el plano hay 3 grados de libertad. Ya, en el plano hay 3 grados de libertad. La forma en que se manifiestan las reacciones son a través de apoyos. Y dependiendo del tipo de apoyo, vamos a tener cierta cantidad de reacciones. Entonces, dependiendo de la relación que hay entre los grados de libertad y los apoyos, y las reacciones, vamos a poder entender cuándo un sistema es hipostático, cuándo es isostático y cuándo es hiperestático. Se dice que un sistema es hipostático cuando los grados de libertad son mayores que el número de reacciones. Veamos este ejemplo. Como estamos trabajando en el plano, es decir, en un sistema en 2 dimensiones, tenemos 2 grados de libertad. ¿Cuántas reacciones podemos apreciar aquí? Fíjense, tenemos dos apoyos móviles, que como habíamos dicho, los apoyos móviles presentan reacciones de esta forma. Entonces, aquí vemos que hay dos reacciones. Entonces, en este caso, los grados de libertad, perdón, aquí voy a corregirlo, los grados de libertad vienen a ser 3, ¿no? Eso es, ya que en el plano son 3, y el número de reacciones es 2. Vemos entonces que hay más grados de libertad que número de reacciones. ¿Qué implica esto? Pregunto, ¿qué pasaría si nosotros, o qué pasaría si a este sistema se le adiciona una fuerza horizontal? ¿Qué creen que va a pasar con este objeto? Se desplaza, ¿no es así? Correcto, se desplaza. Fíjense, si aquí a este sistema le añadimos una fuerza horizontal, no hay ninguna reacción que se le pueda oponer. No hay nadie acá que le haga el opuesto para que se puedan anular. Y entonces, como no hay nadie aquí, lamentablemente el objeto se va a desplazar en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces, este sistema no va a estar quieto, ¿no? Sino que va a empezar a desplazarse. Lo mismo va a suceder en este caso. Fíjense que en este otro sistema tenemos una barra con un apoyo fijo. En el momento en el cual uno le añade un momento, en el momento en el cual uno le decide añadir un momento, lo que va a pasar es que esta barra va a empezar a girar respecto de este apoyo fijo. ¿De acuerdo? Entonces, tampoco en esta situación
va a haber un equilibrio, o sea, en ningún momento esto se va a quedar quieto. Basta con que aparezcan estos tipos de fuerzas y esto ya va a empezar a desestabilizarse. Es por eso que se dice que los sistemas hipostáticos no tienen solución, no hay forma de equilibrarlos, pues necesitan más reacciones. Ahora, ¿qué va a pasar o qué sucede cuando los grados de libertad es igual al número de reacciones? Cuando sucede eso, se dice que el sistema es isostático, ¿no? Es de ahí que viene el prefijo iso. ¿Recordarán ustedes? El prefijo iso significa igual o mismo, ¿no? ¿Dónde igual hemos visto esta palabra? Por ejemplo, en diseño, en dibujo técnico, la perspectiva isométrica, ¿no? Cuando la inclinación, los ángulos de referencia eran todos iguales, ¿no? Entonces, es de ahí que viene el prefijo iso, que es igual o mismo. Entonces, veamos, en este caso, ¿qué tenemos? Una viga o un elemento lineal que tiene aquí una reacción, y del lado derecho tiene dos reacciones. Fíjense entonces que tenemos acá tres reacciones, y habíamos dicho que los grados de libertad en el plano también son tres. Por lo tanto, grados de libertad igual al número de reacciones, el sistema es isostático. ¿Y qué decir de un empotrado? De entrada tiene tres reacciones, ¿no es así? Cuando se tiene un sistema isostático, para resolverlo solamente se requieren de las ecuaciones de equilibrio. Cuando decimos ecuaciones de equilibrio nos referimos a estas tres. Sumatoria de fuerzas verticales igual a cero, sumatoria de fuerzas horizontales igual a cero y sumatoria de momentos igual a cero. ¿De acuerdo? Entonces, a esas tres nos referimos. Es decir, que con estas tres ecuaciones podemos calcular cuánto valen las reacciones, ¿no? Simplemente utilizando estos tres. Y finalmente, un sistema es considerado hiperestático cuando el número de reacciones es más que los grados de libertad. En este caso, fíjense, tenemos doble empotramiento, eso quiere decir que en este caso tenemos 6 reacciones, acá dos apoyos fijos, tenemos 4 reacciones. Este tipo de problemas, o mejor dicho, este tipo de situaciones, eh, ¿tienen solución? Tienen solución. Sin embargo, para poder calcular los valores de las reacciones, no solamente necesitamos las ecuaciones de equilibrio, o sea, no solo necesito sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas verticales, horizontales, no, sino que adicional a eso hay que tomar en cuenta las ecuaciones de compatibilidad de deformación, ¿no? O sea, pero de que puede resolver, se pueden resolver, solamente que hay que adicionarle otras ecuaciones más. Muy bien, completemos esta parte a través de un pequeño ejemplo. Veamos, tenemos aquí un elemento lineal que tiene un apoyo fijo del lado izquierdo, un apoyo móvil aquí a 6 metros, tiene una carga de momento y una fuerza puntual hacia la derecha y una carga distribuida entre el apoyo A y B. Muy bien, veamos entonces la solución. Primero hay que identificar si el sistema es isostático. Vemos entonces que como este es un sistema en el plano, o sea, estamos trabajando en 2 dimensiones, tenemos entonces 3 grados de libertad. Vemos aquí que tenemos un apoyo fijo que tiene 2 reacciones y un apoyo móvil con una reacción. Por lo tanto, 3 grados de libertad, 3 reacciones, afirmamos que el sistema es isostático. Por lo tanto, podemos resolverlo tranquilamente utilizando ecuaciones de equilibrio. Bien, para ello nosotros vamos a asumir el sentido de las reacciones. Fíjense, vamos a asumir que las reacciones verticales van hacia arriba y la horizontal va hacia la derecha. Ahora, recomendación mía es que utilicen las ecuaciones de fuerzas horizontales y las ecuaciones de momento. La ecuación de fuerzas verticales, tómenlo más como una verificación, ¿ya? Veamos en este ejemplo a qué me refiero con eso. Fíjense, tenemos entonces acá nuestros apoyos, las cargas, la distribuida, momento y la puntual. Vamos a empezar con sumatoria de fuerzas horizontales. Tenemos entonces una fuerza horizontal hacia la derecha. Estoy asumiendo que las fuerzas horizontales hacia la derecha son positivas. Entonces será HA positivo, P positivo. No hay más fuerzas horizontales igual a cero. Despejamos, la horizontal en A nos da menos 10 toneladas. El hecho que la reacción me dé un valor negativo no significa que esté mal, sino que el sentido asumido es el incorrecto. Hay que cambiarle el sentido, nada más. Entonces, hay que indicar eso, hay que cambiarle el sentido. Ahora,
Vamos a hacer sumatoria de momentos en el punto A. Veamos qué pasa. Sumatoria de momentos en el punto A. Para poder analizar esto, la carga distribuida tenemos que tomarlo como una fuerza, no como una carga distribuida en sí. Para convertir una carga distribuida a una fuerza, lo que hacemos es calcular su resultante. Como es una carga rectangular, la resultante no es más que la carga, en este caso 5,6 toneladas por metro, por la longitud de la carga, que en este caso son 6 metros. Entonces 5,6 por 6 nos va a dar la resultante. Como es una carga rectangular, la distancia que va a tener va a ser la mitad de la longitud de la carga, es decir, la mitad de 6 metros, 3 metros, tanto para la derecha como para la izquierda. Entonces de aquí tenemos sumatoria de momentos en el punto A con sentido horario como positivo. Estos serán horizontal en A y vertical en A no produce momento, por lo tanto no los tomamos en cuenta. También esta fuerza P no produce momento, ya que fíjense que la fuerza P pasa por el punto A. Bien, entonces, ¿qué tenemos de fuerza? Tenemos la resultante 5,6 por 6 por 3 metros, vemos que produce un momento horario, así que esto va a ser positivo. P sub B por 6 metros produce un momento antihorario, así que va a ser negativo. Ahora, esto de los sentidos, no olviden que es relativo. Uno puede asumir cuál es el positivo y cuál es el negativo. O sea, yo sí quiero, puedo decir que el antihorario para mí es positivo o que el horario para mí es positivo. Eso depende de cada uno y tampoco el ingeniero Romero no les hace problema. En ese sentido no les va a molestar, digamos, no les va a dar ningún problema según el sentido que ustedes asumen. Siempre y cuando ustedes respeten, ¿no? Tienen que respetar el mismo sentido que hayan manejado aquí. Muy bien, entonces vamos a asumir el horario como positivo, así que este de aquí, la reacción B sub B, produce un momento antihorario negativo, este de aquí, horario positivo, y aquí directamente tenemos un momento horario, así que directo va a ser positivo 70, igual a 0 ya que no hay más momentos. Despejando vemos que la reacción vertical en B nos da 28,47 toneladas. Nos dio positivo, eso quiere decir que el sentido asumido es correcto, sí está yendo hacia arriba. Segundo, sumatoria de momentos en el punto B. La reacción horizontal en A, la reacción vertical en B y la fuerza P vemos que pasa por el punto B, por lo tanto no produce momento. Sin embargo, la reacción vertical en A una distancia de 6 metros, sí produce un momento horario, así que va a ser positivo BA por 6 metros. 5,6 por 6, que es la resultante de la carga distribuida, por una distancia de 3 metros, no produce un momento antihorario, así que va a ser negativo. Este momento directamente es un momento horario positivo, así que lo colocamos acá, 70 positivo. No hay más momentos, igualamos a 0, despejamos la reacción vertical en A y nos da 5,133. También nos dio positivo, eso quiere decir que el sentido asumido es correcto. Ahora, a esto es lo que me refería con dejar la sumatoria de fuerzas verticales más como una verificación que como una ecuación para calcular esto de acá. Fíjense, sumatoria de fuerzas verticales. Vemos que tenemos reacción en A y en B positivo porque va hacia arriba y la resultante de la carga distribuida negativo porque va hacia abajo. Sumamos las dos reacciones, 36,6, calculamos la resultante, 33,6 igual a 0, correcto. Ahora, esto de la verificación es, yo incluso me animo a decir que es imprescindible que lo hagan, o sea, sí o sí lo tienen que hacer. ¿Por qué? Hay muchos que no lo hacen porque, bueno, según estas personas, se gana tiempo, ¿no? Se hace más rápido. Ahora, ustedes saben bien que si uno no calcula bien las reacciones, luego los esfuerzos internos van a estar mal. Y si los esfuerzos internos están mal, los valores que saquen de ahí para calcular, para diseñar las armaduras también va a estar mal. Entonces, esta parte de aquí es sí o sí imprescindible que lo hagan para garantizar de que están haciendo bien su cálculo de reacciones. ¿De acuerdo? Eso sería por parte de las reacciones. Ahora, el tema de esfuerzos internos, igual tiene su propia teoría, no por nada hay toda una materia específicamente elaborada para abordar todo este tema de esfuerzos internos. Sin embargo, eh, nosotros también de esfuerzos internos, lo único que vamos a rescatar es el tema de los diagramas, ¿no? Cómo calcular estos diagramas.
Para eso vamos a ver este tema a través de un ejercicio. Dice, para el siguiente sistema, determinar los esfuerzos internos de normal, cortante y momento. Fíjense que tenemos apoyo fijo, 2 reacciones, apoyo móvil, 1 reacción, 3 reacciones, sistema isostático. Muy bien, calculemos entonces los esfuerzos internos. Primer paso, siempre hay que obtener las reacciones. Muy bien, entonces, fíjense, aquí en este caso no hay fuerzas horizontales. Por lo tanto, no vale la pena el querer calcular, hacer sumatoria de fuerzas horizontales, ¿no? No vale la pena querer saber cuánto vale la reacción horizontal en A, ya que directamente es cero, porque no hay una fuerza con la que tenga que equilibrarse. Entonces, para ganar tiempo, no lo hacemos eso. Directamente calculamos las reacciones vertical en A y vertical en B. Muy bien, para esto, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a hacer sumatoria de momentos en el punto A y vamos a calcular la reacción en B. Ahora, para hacer esto se puede hacer de varias formas. Fíjense en esta forma, en este procedimiento. Vamos a hacer sumatoria de momentos en el punto A. Obviamente esta reacción no produce momento, así que no se toma en cuenta. La reacción vertical en B, por una distancia de 6 metros, nos da un momento antihorario. Por lo tanto, va a ser negativo B sub B por 6. Ahora, estas dos cargas, fíjense lo que vamos a hacer. Estas dos cargas la vamos a sumar. La vamos a tomar como si fuera una sola carga. Aquí, lo voy a tomar como si fuera una sola carga. Y esta carga, que sería la suma de la carga G y la carga P, nos va a dar 3,9 toneladas por metro. Muy bien, entonces esta va a ser la carga, que no es más que la suma de estos dos. Ahora, como es una carga rectangular, sabemos bien que la resultante viene a ser. Voy a colocar, la resultante vendría a ser la carga 3,9 por la longitud de la misma, 6 metros. Esta resultante se encuentra, como es una carga rectangular, a la mitad de la longitud, es decir, a la mitad de 6, 3 metros. Del otro lado lo mismo, fíjense. Hemos obtenido la resultante, hemos sumado estas dos cargas y le hemos calculado su resultante. Lo mismo vamos a hacer del lado izquierdo. En este caso, la carga vale 2,3 y la longitud viene a ser 3 metros. Como es una carga rectangular, la distancia hacia el punto A va a ser de 1,5. Y entonces obtenemos los momentos. Será reacción vertical en B por 6 respecto al punto A produce un momento antihorario, así que va a ser negativo. 3,9 por 6 por los 3 metros nos da un momento horario respecto al punto A, así que va a ser positivo. 2,3 por 3 por 1,5 produce un momento antihorario, por lo tanto va a ser negativo. Este aquí sería horario positivo, no el de acá. Bien, no hay más momentos, así que igualamos a 0 y despejamos la reacción vertical en B. Vemos que nos dio un valor positivo, por lo tanto eso quiere decir que el sentido asumido es correcto. Exactamente lo mismo vamos a hacer para el punto B. En este caso, vamos a tomarlo de esta forma. Fíjense, vamos a hallar la resultante de toda la carga distribuida G, que vendría a ser la carga G 2,3 por la longitud total de esta carga, 9 metros. Como es una carga rectangular, se encuentra a la mitad de la longitud, la mitad de 9, 4,5. Lo mismo con la otra carga P. Vamos a hallar la resultante, que vendría a ser la carga P, 1,6 por los 6 metros, que es la longitud de esta carga, y vamos a adicionarle esta distancia, que vendría a ser la mitad de los 6 metros, 3 metros. Muy bien, entonces podemos calcular ahora sí sumatoria de momentos en el punto B. Tenemos reacción vertical en A por 6 produce un momento horario, así que va a ser positivo. La resultante 2,3 por 9 por 4,5 produce un momento antihorario negativo.
La resultante 1.6 por 6 por el brazo de palanca de 3 metros produce también un momento antihorario, así que va a ser negativo. No hay más momentos, igualamos a cero y despejamos la reacción vertical en A, la cual nos da 20,325. Como es un valor positivo, quiere decir que el sentido asumido es correcto. Entonces hacemos la verificación, ¿no? Como habíamos indicado, sumamos las dos reacciones verticales, ya que son las fuerzas que van hacia arriba, y restamos la resultante de las dos cargas distribuidas, que son las fuerzas que van hacia abajo. Sumando los positivos nos da 30.3 y los negativos 30.3 igual a cero. Eso quiere decir que las reacciones están bien calculadas. Una vez uno tenga la certeza de que lo que está haciendo está bien, recién es aconsejable proceder a realizar los esfuerzos internos, ya que si uno se va directamente a hacer los esfuerzos internos sin tener la certeza de que sus reacciones están bien calculadas, corre el riesgo de que no le cierren los diagramas, ¿no? Que no cierren, o sea, no inicien con cero y terminen con cero, ¿no? O sea, que no me den valores coherentes. Entonces, como les digo, este paso de acá, si bien puede que para algunos sea insignificante, ayuda bastante. Bien, calculamos los esfuerzos internos. Ahora, para calcular esfuerzos internos, el ingeniero Romero no les hace problema si quieren utilizar el método de los puntos o el método de las ecuaciones. No tiene problema en eso. Ahora, yo les aconsejo utilizar el método de las ecuaciones. Más que nada es porque el método de los puntos tiene una desventaja. Si bien es más rápido, cuando tiene que calcular un momento máximo, no lo puede hacer. Sí o sí tiene que utilizar una ecuación de momento, una ecuación para encontrar el momento máximo. Entonces, yo les aconsejo, al menos los ejercicios que vamos a hacer en clase, yo voy a utilizar el método de las ecuaciones. Bueno, ahora, el método de las ecuaciones, no se olviden que no es un método, por decirlo así, que uno lo tiene que hacer a la ligera. Es un método que exige bastante concentración, más que nada en la parte de saber cuándo un valor es positivo y cuándo es negativo. Recordarán ustedes que en el método de las ecuaciones, si uno quiere analizar los esfuerzos internos de izquierda a derecha, va a ser positivo cuando el esfuerzo normal esté saliendo, ¿no? Cuando esté yendo a la izquierda. Va a ser positivo el esfuerzo cortante cuando el cortante vaya hacia arriba. Y va a ser positivo el esfuerzo de momento cuando sea un momento horario. Ahora, si uno quiere hacerlo en sentido contrario, es decir, ir de derecha a izquierda, también es válido. De hecho, en algunos ejercicios, modelos de examen, van a ver que era más conveniente hacerlo de derecha a izquierda, ¿ya? Entonces, si se va a utilizar de derecha a izquierda, no olviden lo siguiente. Cuando está saliendo hacia la derecha es positivo. Cuando el cortante vaya abajo es positivo. Y cuando el momento sea antihorario es positivo. Entonces, eh, esas convenciones no la tienen que olvidar. Bien, en este ejemplo vamos a utilizar de izquierda a derecha. Veamos. Vamos a dividirlo en dos tramos. Un tramo 1, este voladizo, y un tramo 2, el tramo que comprende entre los apoyos A y B. Ahora bien, el tramo 1, fíjense que va desde los 0 metros hasta los 3 metros. Ahora, ¿en qué consiste esto del método de las ecuaciones? ¿Cuál es la suposición que hace? Pues muy bien, cuando uno analiza el método de las ecuaciones, lo que se hace es solamente analizar lo que hay del lado izquierdo. Claro, claro está siempre y cuando analicemos de izquierda a derecha. En este caso vamos a analizar de izquierda a derecha. Cuando analizamos de izquierda a derecha es como si no hubiera nada de este lado y solamente tuviéramos carga del lado izquierdo. Entonces fíjense, ¿qué carga tenemos del lado izquierdo? Tenemos una carga distribuida, así, que vale 2,3 proyectado en una distancia X. Por lo tanto, esta carga distribuida le podemos hallar su resultante, que vendría a ser la carga 2,3 por la distancia X. 2,3 por X. Nada más. No hay ninguna otra fuerza, no hay ninguna otra carga en ningún momento, nada. Ahora, esta resultante se encuentra a una distancia de X medio, ¿no? Respecto de este punto donde estamos haciendo el corte.
Ahora bien, con esto podemos pasar a desarrollar las ecuaciones. Ecuaciones de normal, no va a haber nada, porque no hay ninguna fuerza normal. Por lo tanto, el normal es automáticamente cero. Ecuación de cortante. Vemos que esta fuerza está yendo hacia abajo. Y no olviden, si estamos yendo de izquierda a derecha, si va hacia arriba es positivo. Pero como en este caso está yendo hacia abajo, va a ser negativo. Listo, tenemos la ecuación de cortante. Vamos a reemplazarlo al inicio, es decir, cuando x vale 0, y al final, cuando x vale 3. En 0 vale 0 y en 3 vale menos 6,9 toneladas. Listo, ahora lo mismo vamos a hacer con la ecuación de momento. Fíjense que esta fuerza, el 2,3 por x medio respecto de este punto, nos está dando un momento antihorario. No se olviden que cuando va de izquierda a derecha, los momentos horarios son los positivos. Por lo tanto, este va a ser un momento negativo. Menos 2,3 por x medio, o lo mismo que decir, 2,3 por x al cuadrado sobre 2. Listo, entonces ya tenemos la ecuación de cortante. Entonces, pero la ecuación de momento, entonces reemplazamos. Momento en 0, reemplazando aquí 0, se va a hacer 0. Reemplazando 3, es decir, al final del tramo 1, se hace menos 10,35 toneladas por metro. Listo, ya tenemos entonces nuestros valores de cortante y de momento. Y de normal, aunque en este caso no había normal. Ahora, un comentario. Esto de hacer las ecuaciones de cortante, yo igual los recomiendo que lo hagan, a pesar de que muchas veces no vamos a necesitar esto. Pero mal que mal, la ecuación de cortante nos sirve para algo. Si en su ecuación de cortante ustedes ven que hay un cambio de signo, o sea, que cambia de positivo a negativo, o de negativo a positivo, siempre que dan un cambio de signo en las cortantes, eso quiere decir que hay un momento máximo. ¿De acuerdo? Eso recordando lo que vimos en isostática 2. Sí o sí, esto de la ecuación de cortante, yo personalmente lo recomiendo que lo hagan, ¿ya? Sí o sí, porque uno cuando quiere hacer directamente con la ecuación de momento, corre el riesgo, si es que no tiene mucha experiencia, corre el riesgo de omitir un momento máximo y al final su diagrama no les dé algo correcto, ¿de acuerdo? Entonces, eh, como les digo, yo les recomiendo que lo hagan, sí o sí, la ecuación de cortante. Muy bien, entonces aquí en este caso no hubo un cambio de signo, por lo tanto no hay un momento máximo. Bien, ahora hagamos para el tramo 2. El tramo 2 está evaluado desde, fíjense, inicia a los 3 metros y termina a los 9 metros. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio mental, este de aquí, de suponer que solamente hay carga del lado izquierdo, nada más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Veamos. Va a haber acá una resultante. Una resultante que va a ser la resultante de la carga G 2,3 por la longitud X. 2,3 por X. Ahora, fíjense, de aquí hasta acá hay una distancia X. De aquí hasta acá hay 3 metros. Por lo tanto, la distancia que hay desde el apoyo hasta el corte donde estamos haciendo vendría a ser X menos 3. Entonces, fíjense, la resultante de esta carga de aquí, de la carga P, va a ser la siguiente. Vendría a ser 1,6 la carga por la longitud X menos 3. ¿De acuerdo? ¿Y qué distancias se van a encontrar? Como son cargas rectangulares, entonces van a estar a la mitad de la longitud de la carga. Es decir, este de aquí, esta resultante se va a encontrar a una distancia de X medio. Y este de aquí se va a encontrar a una distancia de X menos 3 dividido 2. Dividido 2. Ahora sí, teniendo en cuenta esto, podemos proceder a calcular nuestras ecuaciones. La normal, 0, porque no hay ninguna fuerza horizontal, no hay ningún esfuerzo normal. Ecuación de cortante. Esta fuerza va hacia abajo, negativo, menos 2,3 por X. Esta fuerza de aquí, positivo, porque va hacia arriba, 20,325. 1,6 por X menos 3, negativo, porque va hacia abajo. Si desarrollamos y simplificamos esta ecuación, nos da menos 3,9X más 25,125.
Reemplazamos al inicio en 3 y al final en 9. Fíjense que aquí sí hay un cambio de signo. Como hay un cambio de signo, eso quiere decir que hay un momento máximo en este tramo y sí o sí hay que analizarlo. ¿Qué más? La ecuación de momento. Veamos. Sería 2,3 por x por esta distancia x medio respecto de este punto. Fíjense que nos da un momento antihorario. Por lo tanto, como es un momento antihorario, va a ser negativo. Menos 2,3 por x medio sobre 2. Por x medio, perdón. Este de aquí, 20,325 por x menos 3, produce un momento horario positivo. Entonces, 20,325 por x menos 3. Y finalmente este, 1,6 por x menos 3 por x menos 3 medio, produce un momento antihorario. Entonces va a ser negativo. Y listo, tenemos la ecuación de momento, así que vamos a reemplazarlo al inicio del tramo 2, es decir, en 3, y al final, es decir, en 9 metros. Nos da menos 10,35 y 0. De aquí sacamos dos conclusiones. Uno, hay un cambio de signo, por lo tanto, eso quiere decir que hay un momento máximo. Y segundo, que el diagrama cierra. Es decir, fíjense, inició en 0 y está terminando en 0. Este es el problema que se puede dar cuando no calcula uno o no verifica sus reacciones. Si yo no verificase mis reacciones y directamente me paso a diagramar, corro el riesgo de que aquí no me cierre el diagrama y me dé algo erróneo, ¿de acuerdo? Por eso es que, como les digo, este paso, aunque parezca insignificante, ayuda bastante en la verificación. Muy bien. Ahora, habíamos dicho de que hay un momento máximo, porque hay un cambio de signo. Por lo tanto, ¿cómo vamos a calcular ese momento máximo? La teoría nos dice que para hallar un momento, o mejor dicho, la teoría del cálculo, ¿qué nos decía? Para encontrar un máximo se tiene que derivar la función. Pero en isostática 2 nos habían dicho que la derivada de la ecuación de momento viene a ser la ecuación de cortante. Entonces, ¿para qué me voy a tomar la molestia de derivar todo esto cuando ya tengo mi ecuación de cortante? Directo lo voy a colocar, lo igualamos a 0, despejamos x y al tener esa x lo reemplazamos en la ecuación de momento, obteniendo así el momento máximo, que en este caso vale 12,756 toneladas por metro. Listo, ya tenemos todos los valores necesarios para proceder a diagrama. Ahora, veamos. En el tramo 1, el cortante al inicio nos dio 0 y al final menos 6,9. El momento al inicio nos dio 0 y al final menos 10,35. En el tramo 2, el cortante al inicio nos dio 13,425 y al final 9,975. Y el momento nos dio al inicio del tramo 2 menos 10,35 y al final 0. Y bueno, hay un momento máximo. Con estos datos procedemos a diagramar. Fíjense, vamos a colocar aquí el esquema y aquí abajo los diagramas. Vemos que el cortante inicia con 0 y termina con menos 6,9, ¿no? Lo que hemos obtenido del primer tramo. El segundo tramo inicia con 13,425 y termina con menos 9,975. Ahora bien, como la carga es rectangular, acuérdense de isostática 2, cuando la carga es rectangular, el diagrama de cortante varía linealmente. Entonces, el diagrama nos va a variar de esta forma. ¿Listo? Hasta ahí tendríamos nuestra ecuación de cortante. Veamos ahora qué pasa con la ecuación de momento. En el tramo 1 habíamos calculado que al inicio valía 0 y al final valía menos 10,35. En el tramo 2 calculamos que al inicio tenía menos 10,35 y terminaba en 0. Pero ahora hemos calculado que a una distancia de 6,44 teníamos un momento máximo positivo. No se olviden que en momento el positivo es hacia abajo y el negativo hacia arriba. Teníamos un momento máximo positivo de 12,76. Ahora, como la carga es distribuida, la variación del momento varía de forma parabólica. Pero la pregunta es, ¿cómo es que va la curvatura? ¿Hacia dónde va la curvatura? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Eso depende de la dirección de la carga. ¿Qué quiere decir eso? Si la carga va hacia abajo, la curvatura también va a ir hacia abajo. Entonces, vemos que en toda la viga, toda la curvatura o toda la carga va hacia abajo. Por lo tanto, la curvatura va también a ir en ese sentido.
Entonces, de esta forma obtenemos nuestro diagrama de esfuerzos internos, tanto de cortante como de momento. Y además podemos verificar, fíjense esto, donde el cortante se hace cero, quiere decir que está el momento máximo. Muy bien, entonces hasta aquí tendríamos ya un repaso de todo lo que viene a ser o todo lo necesario que vamos a utilizar de isostática y hasta de resistencia de materiales. Ahora, vamos a hacer un breve repaso de conceptos que vamos a utilizar sí o sí con el ingeniero Romero en hormigón 2. Son conceptos de hormigón 1. Entiendo aquí que varios han llevado hormigón 1 con otros docentes, es por eso que esta parte sí o sí es necesario ver. Primero, vamos a ver nomás lo necesario que vamos a rescatar de hormigón 1 que vamos a utilizar aquí en hormigón 2. Primero, los diámetros comerciales. Estos son los diámetros que uno puede pillar en estas importadoras que traen barras de acero. Están las barras desde el FIDE 6, o sea, una barra con un diámetro de 6 milímetros, barras de diámetro de 6 milímetros, hasta las barras de diámetro de 32 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces tenemos barras FIDE 6, de 8, de 10, 12, 16, 20, 25 y 32. Y aquí abajo tenemos su área. El área no hay ningún problema, sabemos bien que el área de un círculo no es más que pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, si reemplazásemos en esta fórmula cada uno de estos valores, vamos a obtener las siguientes áreas. Para un FIDE 6, 0,28 centímetro cuadrado. Para una barra de diámetro 8 milímetros, 0,5 centímetro cuadrado. Una barra de 10 milímetros de diámetro, 0,79 centímetro cuadrado. FIDE 12, 1,13 centímetro cuadrado. Una barra de 16, 2,01. De 20, 3,14. De 25, 4,91. Y de 32, 8,04. Estas son las 8 barras que yo les aconsejo que se lo memoricen, sí o sí, porque hay veces que el ingeniero no es que lo pregunte, digamos, así al azar, el ingeniero Romero, pero él, por lo menos, en hormigón 1, él exige que se lo memoricen, esta pequeña tabla. Cuáles son los diámetros comerciales y cuánto vale su área de cada uno. Eso sería por parte de los diámetros de las barras. Ahora, el tema de las combinaciones y mayoración de cargas. Resulta ser de que cuando uno diseña un elemento de hormigón armado, uno tiene que prever la peor situación que se puede dar. Para eso lo que hacemos es mayorar las cargas en base a estudios estadísticos que se han hecho. O sea, no hay que hacer ningún estudio, ya hay valores definidos. Y disminuir la resistencia de los materiales. ¿Ya? En eso consiste la lógica tras el diseño de elementos de hormigón armado. Hay que mayorar las cargas y disminuir la resistencia de los materiales, preveyendo así la peor situación posible. Ahora, de estas combinaciones, fíjense que hay 7 combinaciones que manejan los americanos, la norma ACI. Sin embargo, de estas combinaciones, la que vamos a utilizar nosotros van a ser estas dos, solamente las primeras dos. En hormigón 1 con el ingeniero Romero, sí se manejaba la cuarta combinación, pero en hormigón 2 solamente manejan la primera y la segunda, nada más. Ahora, los americanos tienen su propia nomenclatura, es decir, ellos a la carga muerta la llaman D, dead load, carga muerta, a la carga viva, L, de life load. El ingeniero Romero, a la carga muerta, van a ver que él utiliza la letra G y para la carga viva utiliza la letra P. Muy bien, ahora les decía, de estas combinaciones, las que más vamos a utilizar solamente va a ser la primera y la segunda, nada más. No vamos a utilizar todas las combinaciones, porque no es el fin de la materia. El fin de la materia es eh, diseñar y analizar estados límites. No es el fin de probar todas las combinaciones. Entonces, de estas dos combinaciones que vamos a utilizar, incluso podemos simplificarlo, porque de la primera, bueno, no hay nada que simplificar, pero de la segunda, como el ingeniero no utiliza los otros tipos de cargas, solamente nos va a quedar de esta forma, fíjense. La primera combinación, 1,4 la carga muerta, y la segunda combinación, 1,2 la carga muerta, más 1,6 la carga viva. Ahora, aquí les hago una aclaración. ¿Cuándo se utiliza esta combinación y cuándo se utiliza esta otra? La primera combinación la vamos a utilizar cuando solo haya carga muerta. O sea, imagínense, y se los digo por experiencia, porque en mi primer parcial
cuando llevé la materia, él dio un ejercicio, bueno, en realidad dio dos ejercicios, pero el segundo ejercicio era una viga que solamente tenía carga muerta, ¿ya? Entonces ahí se aplicaba esta combinación. Cuando se tiene carga viva y carga muerta, que son la mayoría de los ejercicios del ingeniero, se maneja esta combinación de acá. Ya les voy a enseñar cómo es que se maneja esto, ¿no? Solamente les estoy avisando. Ahora, vean este caso. Por ejemplo, supónganse que en este caso tenemos una viga simplemente apoyada que tiene una carga muerta distribuida y una carga viva distribuida. Como tiene carga muerta y carga viva, hay que utilizar la segunda combinación. Pero, ¿cómo es eso? ¿En qué consiste utilizar la segunda combinación? ¿Cómo es eso, utilizar una combinación? Pues bien, piensen en esto. Vean estos coeficientes de acá. Estos coeficientes me dicen cuánto yo tengo que mayorar la carga para ver la situación más desfavorable. Entonces, fíjense, en este ejemplo, si tuviéramos una viga simplemente apoyada con una carga muerta distribuida y una carga viva distribuida, vamos a darle número. Si esta carga muerta valiera 1 tonelada por metro y esta carga viva valiese 1,6 toneladas por metro, como tenemos carga muerta y carga viva, tenemos que utilizar esta combinación. Es decir, a esta carga muerta de acá, yo la tengo que multiplicar por este factor de 1,2. Y esta carga viva de acá, yo la tengo que multiplicar por este factor de 1,6. Entonces, cuando yo diseñe o cuando diseñemos la viga, no vamos a analizarlo con estas dos cargas de acá, sino que tienen que ser con sus cargas mayoradas. Es decir, G1 o G último, G de diseño, carga muerta de diseño, va a ser 1,2, la carga muerta G real, que valía 1, por ese factor 1,2, o sea, hay que mayorarlo. Y aquí nos va a quedar 1,2 toneladas por metro. Y ahora acá, fíjense, PU hay que multiplicar 1,6 por esta carga de acá, 1,6. Entonces, como pueden ver, dependiendo de la situación, si hay carga viva y carga muerta, hay que utilizar esta combinación. Hay que multiplicar la carga muerta por 1,2 y la carga viva por 1,6, y recién con esa carga mayorada es que vamos a diseñar. Por ese concepto hay que tenerlo muy, muy claro. Y si solamente hubiera carga muerta, o sea, imagínense que aquí, en este ejemplo o en un modelo, solamente haya carga muerta. Cuando solamente hay carga muerta, entonces ahí hay que mayorarlo ya no por 1,2, sino por 1,4. Y entonces, cuando solamente haya carga muerta, el factor de mayoración es 1,4. ¿De acuerdo? Eso quiero que quede bien claro. Ahora, hablando de cargas muertas, cargas vivas, yo quiero preguntarles, ¿qué entienden ustedes por carga muerta y carga viva? O sea, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué ustedes vieron en el menú 1, que es carga muerta, y qué es carga viva? Carga muerta sería, Inge, el peso propio y la carga viva sería las cargas características o de servicio. Correcto. Ve- eh, También a la carga muerta, si uno, si ven en algunos otros libros, a la carga muerta también se la conoce como carga permanente, carga muerta o carga permanente, carga muerta o permanente. Y es justamente porque esta carga siempre va a estar ahí. ¿Y qué carga es la que siempre está ahí? Es justamente el peso propio. Nosotros no podemos dejar de pesar, igual que las estructuras. No puedo yo decirle a una estructura que deje de pesar, pero así siempre va a estar ahí. Ahora, la carga viva también se la conoce como sobrecarga, carga de uso, o también se lo conoce como carga variable. Y es justamente porque no es una carga que está ahí todo el tiempo. Es una carga que estará por un cierto lapso de tiempo y luego ya no va a estar. El ejemplo más claro son las personas. Por ejemplo, en un aula de clase, los alumnos se sientan en su pupitre hasta que acaba la clase y luego se retiran.
Como ven, es una carga que estuvo ahí por cierto tiempo, pero que no está todo el tiempo, toda la vida útil de la estructura no va a estar ahí. Es por eso que a la carga viva también se la conoce como carga variable. Ahora, eso tiene en cierta manera su, por decirlo así, un peligro, el tema de la carga viva. Tiene un peligro, porque como es una carga que está en movimiento, ¿no? Que es una carga que no va a estar en un mismo lugar, hay el riesgo de que la carga viva se amontone o se concentre en cierto lugar. Imagínense, por ejemplo, en un edificio, imagínense que por alguna razón toda la gente se decide concentrar en un espacio nomás de un aula, que se decidan concentrar, qué sé yo, en la parte de atrás, todos juntos ahí se amontonan. Como ven, hay un riesgo, ¿no es así? Si toda la carga viva se concentra en un solo punto, hay una situación crítica que me está diciendo que yo tengo que prever, yo tengo que tomar en cuenta esa situación que si bien no es tan probable que se dé, pero existe esa posibilidad. Entonces, el tema que la carga viva sea una carga que está en movimiento, eso también involucra que hay que tomar en cuenta esas posibles situaciones que se puedan dar, esas situaciones críticas que se pueden dar. Es por eso que el ingeniero Romero, no sé si será el único, o al menos lo que he podido ver, que con el ingeniero Quilla no lo aborda, y el ingeniero Silvio no sé si también lo explicará, pero en lo que vi el ingeniero Quilla, el ingeniero Tito, es el que lo explica bastante, o sea, como unas dos clases se dedica a hablar sobre el tema de la alternancia de la carga viva y el diagrama de envolventes. Es unas dos clases que se dedica a explicar esto. ¿Ya? Pero yo se lo voy a explicar con un ejemplo. Van a ver que es bien fácil entenderle, es bien fácil hacer la alternancia de la carga viva, es bien sencillo, pero aparte de enseñarles cómo se hace, quiero decirles, quiero explicarles el por qué se hace esto, tiene su explicación. Bien, hagamos el siguiente ejemplo, ¿no? Fíjense, un ejemplo así sin número. Supónganse que tenemos esta viga continua. Fíjense, una viga con uno, dos, tres, cuatro tramos. Esta viga continua va a estar sometida a una carga muerta distribuida y una carga viva distribuida. Y también va a tener una carga muerta puntual y una carga viva puntual en el tramo 2, una carga viva puntual y una carga muerta puntual en el tramo 3. Como hay carga muerta y carga viva, no se olviden la segunda combinación. ¿Qué quiere decir eso? A las cargas muertas vamos a mayorarla por un factor de 1,2 y a las vivas por un factor de 1,6. Eso sí hay que tomarlo en cuenta. Ya saben, si solamente hubiera carga muerta, a la carga muerta se lo mayora por un factor de 1,4. Muy bien, ahora veamos en qué consiste esto de la alternancia de la carga viva. Veamos. Dice lo siguiente. Se puede presentar un estado crítico de esta forma. Voy a volver a dibujar la viga. Voy a volver a dibujar toda la viga. Ahí. Ahora, vamos al concepto, vamos a la teoría. La carga muerta siempre va a estar ahí. No puedo yo obviarla, no puedo quitarla. Es por eso que entonces la carga muerta sí o sí la tengo que colocar. Sí o sí va a estar ahí. Como voy a diseñar, entonces tengo que mayorar esta carga, ¿no? Aquí va a ser la carga muerta última. O sea, es la carga muerta por su factor de 1,2. La carga muerta, nuevamente, la carga muerta sí o sí va a estar ahí, no lo puedo obviar, ya sea carga distribuida o carga puntual. Entonces, también la carga puntual lo voy a colocar. Sí o sí, esto no puedo yo obviarlo. Sí o sí tiene que estar la carga muerta, sí o sí. Como estoy diseñando, tiene que ser la carga última. Ahora, dice lo siguiente. Hay una situación crítica que se da cuando la carga viva se concentra solamente en los tramos impares, es decir, tramo 1, tramo 3, tramo 5, 7, 9, si es que hubiese. Por entonces, fíjense, solamente en los tramos impares estamos colocando carga viva, ¿no? Carga viva distribuida.
tanto carga viva distribuida como carga viva puntual si es que hubiese. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, solamente estoy colocando carga viva en los tramos 1 y 3 en este ejemplo, nada más. Esta es una situación bien crítica que se puede dar. Segunda situación, exactamente lo mismo, pero ahora en vez de los tramos impares, vamos a hacerlo con los tramos pares, es decir, los tramos 2, 4, 6, 8, si es que hubiese. Entonces, fíjense, voy a volver a dibujar la carga, pero voy a volver a dibujar la viga continua. La carga muerta siempre va a estar ahí, eso no se puede quitar, siempre va a estar ahí. GU siempre va a estar ahí. Las cargas muertas puntuales también siempre van a estar ahí, no se puede quitar. Ahí, sí o sí, siempre van a estar ahí, no puedo quitar. GU1, GU2. Ahora hacemos lo contrario. Vamos a colocar carga viva solamente en los tramos pares. Tramo 2 y tramo 4. Tanto carga viva distribuida como también carga puntual viva si es que hubiese. ¿De acuerdo? Esta es otra situación crítica, cuando solamente hay carga viva en los tramos pares. Y finalmente el tercero viene a ser cuando hay carga viva y carga muerta en todo el elemento. O sea, cuando todo está cargado con carga muerta, todo con carga viva, tanto distribuida como puntual. Entonces, estos son los estados de carga más críticos, son las situaciones más desfavorables. Ahora, ¿qué obtenemos con esto? ¿Qué ganamos con esto? O sea, ¿para qué analizamos estos estados de carga? Piense lo siguiente. Al hacer estos estados de carga, piense los diagramas de momento. En el primer estado, los momentos máximos, los momentos más grandes se van a dar en los tramos 1 y 3, es decir, en los tramos impares. Esta es la peor situación que se puede dar para esos tramos. Fíjense que son los momentos más grandes que van a tener. El segundo estado de carga, los momentos máximos se van a dar en los tramos pares, en este caso 2 y 4. Y finalmente, el último estado de carga nos va a dar los momentos más críticos en los apoyos. ¿De acuerdo? Es por eso que se hace la alternancia de la carga viva. Entonces hay que prever todas estas posibles situaciones. Y el diagrama de envolventes no es más que superponerlo, o sea, no es más que mezclarlo los tres diagramas uno encima del otro. Ahora, ¿qué ganamos con este diagrama? Fíjense en esto. Si queremos diseñar el tramo 1, o sea, el tramo AB, vamos a tomar como momento de diseño este de aquí, porque es la situación más desfavorable. Si queremos diseñar el tramo 2, tendremos que tomar este de aquí, porque vemos que es la situación, o hay una situación donde el momento es más grande, es más crítico. Si queremos diseñar el apoyo D, por ejemplo, tendremos que tomar este momento de aquí, que es el más crítico, el más desfavorable. Y así sucesivamente. O sea, yo quiero diseñar tramo 2, 4, un apoyo, de aquí lo voy a sacar el momento con el cual diseño. Entonces, si por ejemplo a mí me hubiesen pedido diseñar el tramo, pero diseñar el apoyo B, la armadura que voy a colocar aquí, sí o sí tengo que hacer el diagrama de envolvente y mirar aquí y digo, ah, hay una situación donde el momento más grande es este de aquí, este momento máximo, el más crítico para este apoyo. Entonces, este momento de aquí va a ser mi momento último o momento de diseño. Es decir, con este momento voy a diseñar y voy a calcular las armaduras. ¿De acuerdo? En eso consiste lo que es la alternancia de la carga viva y diagrama de envolventes. Prever la peor situación que se pueda dar y con eso obtener el momento con el cual vamos a calcular las armaduras. Ahora bien, eh, para diseñar las armaduras, para calcular las armaduras, hay dos procedimientos, hay dos formas. Bueno, en realidad, hay más todavía, pero la forma, el procedimiento que nosotros vamos a utilizar es el llamado método simplificado. Es un método que trata de resumirlo, trata de hacerlo lo más rápido posible, ya que justamente en Hormigón 2 es como una cadena de sucesos. A ver, les explico. Supónganse que tienen ustedes un ejercicio, que les da un ejercicio. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Calcular las reacciones. Luego, con las reacciones calculamos los esfuerzos internos. Luego, con los esfuerzos internos, vamos a obtener
lo que es el momento de diseño. Con ese momento de diseño vamos a calcular la armadura de acero que vamos a colocar. Y una vez tengamos esa armadura, recién ahí hacemos el control de deformación o fisuración o lo que pida el ingeniero. Entonces, como ven, es un procedimiento que es bastante largo. No son varias cosas que hay que hacer. Entonces, estamos buscando la manera de hacerlo lo más rápido posible, donde se pueda hay que optimizar. Ya hemos visto las reacciones, cómo calcularlo lo más rápido, lo más recomendable. Esfuerzos internos, hemos hecho un repaso. Ya les he hablado de dónde es que se saca, cómo es que obtenemos el momento último, momento de diseño. Y ahora les voy a decir cuál es el método más rápido para calcular las armaduras. Y bueno, ya en la siguiente clase vamos a entrar ya a lo que es control de deformación, fisuración, o sea, la unidad número uno. Muy bien, entonces veamos cómo podemos calcular la armadura de la manera más rápida posible. Para eso abordamos este método, el método simplificado. Para realizar el método simplificado, que ojo, este método solamente funciona para vigas de sección rectangular. Cuando es una viga tipo T, hay que añadirle unos pasos extra a esto, ¿ya? Pero no se preocupen, igual en clase vamos a hacer ejercicios de sección tipo T, de sección tipo rectangular, con momentos positivos, negativos, no se preocupen, lo vamos a abordar todo. Ahora, volviendo entonces aquí al tema, ¿cómo es que se hace el método simplificado para secciones rectangulares? Primero, tenemos que tener sí o sí de dato la resistencia del hormigón, el FC'. Hay que obtener la tensión de fluencia del acero, el FY. Hay que tener, obviamente, las dimensiones de la viga, ¿no? Tener la base y la altura. Y también hay que tener el momento último, que ya les había dicho que se obtiene de aquí. De aquí donde sacamos el momento más desfavorable, ¿no? O sea, si quiero diseñar el apoyo C, entonces tendré que tomar este de acá. Si quiero diseñar el tramo 4, entonces este momento máximo será mi momento último, momento de diseño. Muy bien, ahora un comentario. El ingeniero Romero no le va a dar el DS. Acuérdense que era el DS. El DS o recubrimiento mecánico viene a ser la distancia que hay desde el borde traccionado hacia el centro de gravedad de las armaduras. Se han llevado con el ingeniero Quilla, lo conocían como R1. Entonces, el ingeniero Quilla, él les daba de dato. Él le decía R1 igual 5 centímetros o R1 igual el 10% de la altura. O sea, él les daba esto. Sin embargo, el ingeniero Romero no. Ya. Sin embargo, el ingeniero Romero no les da esto de dato. No les da el R1 ni el DS. Él le dice, adopten ustedes a su criterio. Ahora bien, yo le voy a pasar un consejo que a mí me dio mi auxiliar cuando llevé la materia. Él nos decía lo siguiente, si tu momento último es relativamente pequeño, o sea, es un momento último menor o igual a 40 toneladas por metro, adopta como recubrimiento 5 centímetros. Si tu momento está entre 40 y 80, o sea, ya es un momento que empieza a ser bastante grande, adopta como recubrimiento 6 centímetros. Y si ya tu momento es muy grande, vas a tener que adoptar 7 centímetros. Es un consejo que hasta ahora me ha funcionado, no he tenido ningún problema. Ya ese consejo, como les digo, no sé cómo lo habrá obtenido él, supongo que de pura práctica o tal vez lo ha visto en algún libro, pero funciona bastante bien. ¿Ya? Ya lo van a ver con un ejercicio cómo se complementa esto. Ahora, cuando uno calcula la armadura, hay que tomar en cuenta que hay dos situaciones que requieren sí o sí armadura mínima. O sea, imagínense que me haya dado una armadura, imagínense que el momento sea muy pequeño y me dé una armadura muy pequeña. Sin embargo, existen dos situaciones que pueden hacer fallar a mi viga, pueden hacerlo fallar al elemento, que no tenían nada que ver con los esfuerzos. Y esos son, uno, por flexión y otro son por retracción y temperatura. Son problemas propios que tienen el hormigón. Problemas puramente por detalles del hormigón. Ahora, puede que tal vez alguno mire esta fórmula y un poquito esté confundido y diga, pero yo cuando vi estas fórmulas, a mí me enseñaron que era así. 0,25 por raíz cuadrada de FC' dividido FY base por altura útil. Y aquí abajo, 1,4 sobre FY base por altura útil. Se han llevado con el ingeniero Quilla, él utilizaba esta fórmula de acá, 0,25 y 1,4.
Pero fíjense que en esencia es la misma fórmula, la estructura es la misma, solamente cambia este número. ¿Por qué se debe ese cambio? Es por el sistema de unidades. El ingeniero Quilla trabajaba en sistema internacional y el ingeniero Romero trabaja en sistema técnico, ¿ya? Debido justamente a que ese otro sistema es que estos números, estos coeficientes son diferentes, ¿de acuerdo? Y como son fórmulas específicamente diseñadas para este sistema, los valores que vayamos a colocar aquí sí o sí tienen que ser en sistema técnico. Es por eso que el FC' y el FY sí o sí lo tengo que colocar en la unidad de kilo por centímetro cuadrado. La base y la altura útil en centímetro y el área me va a dar en centímetro cuadrado. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Nada de colocarlo en megapascales o newton sobre milímetro cuadrado. No, solamente en kilos sobre centímetro cuadrado funcionan estas dos fórmulas. Entonces, uno calcula ambas fórmulas, calcula por fricción y por retracción y temperatura, y la que se termina eligiendo es la mayor entre los dos. ¿Ya? Esa es la que va a ser la armadura mínima. Ahora, tal vez alguien diga, ¿qué es esto de D? ¿Qué es altura útil? Bueno, solamente para hacer recuerdo, altura útil no es más que la altura total menos el DS, ¿no? El recubrimiento mecánico de armadura traccionada. Nada más, solamente una resta. Si quieren verlo en un dibujo, viene a hacer esto de acá. Supóngase entonces que tenemos acá nuestra viga y tenemos acá de armadura lo siguiente. Uno, dos, tres armaduras. El DS, es decir, la distancia que hay desde el borde inferior hacia el centro de gravedad de la armadura traccionada, viene a ser esto de acá, ¿no? El DS o lo que conocían con el ingeniero Quilla, el R1. H es la altura total que tiene la viga, H. Entonces, la altura útil no es más que la distancia que hay desde el borde comprimido hasta el centro de gravedad de la armadura traccionada. Es H menos DS, nada más. Muy bien, ahora veamos el procedimiento, ¿no? Fíjense que este procedimiento es bastante rápido, solamente son unos 4 pasos y no fue más. Veámoslo así. Primero hay que calcular lo que viene a ser el momento reducido, este valor mu, ¿no? La letra Y, mu. Ya, ahora sí. Les decía, como estamos hablando de vigas, las vigas son elementos que están sometidos principalmente a flexión, ¿de acuerdo? Entonces, este factor phi es un factor que depende del tipo de fuerza que está sometido el material. Si fuera, por ejemplo, un elemento de columna, o sea, sometido a compresión, phi vale 0,65. Si fuera un elemento sometido a corte o a torsión, 0,75. Y si es sometido a tracción o flexión, en este caso, vale 0,9. ¿No? Es un factor que depende del tipo de fuerza. En este caso, estamos hablando de fuerzas de momento. Muy bien, base, altura, no olviden que esto está en sistema técnico, tiene que estar en centímetro, esto en kilo por centímetro cuadrado. Y muy importante, el momento tiene que estar en kilo por centímetro. ¿Ya? Mucho ojo con eso, porque cuando calculemos los esfuerzos del diagrama, de los diagramas de esfuerzos internos, el momento lo vamos a tener en tonelada por metro. Entonces hay que convertirlo a kilo por centímetro. Muy bien, entonces primero calculamos el momento reducido. Listo. Segundo paso, hay que ver en qué caso nos encontramos, si caso 1 o caso 2. El caso 1 viene a ser cuando el momento reducido da menor que el momento reducido límite, es decir, menor a 0,2276. En ese caso, no requiere, en teoría, de armadura comprimida. ¿Cómo es eso? Vamos a hacer aquí un pequeño dibujo para hacer recuerdo. Cuando una viga está sometido a un esfuerzo de momento, si el esfuerzo de momento no es muy grande, en teoría solamente se le colocaría o solamente se le coloca armadura en la zona traccionada. Pero si el momento fuera muy grande, estamos hablando de momentos de arriba de 80 toneladas por metro, requiere una ayuda extra de armadura en la parte donde se está comprimiendo. Sí o sí necesita una ayuda extra, una armadura extra. Entonces, cuando el momento reducido da mayor que este valor, sí o sí hay que colocarle una armadura en la zona comprimida. Pero si no es tan grande, entonces solamente se coloca armadura en la zona traccionada.
¿De acuerdo? Eso para hacer recuerdo de hormigón 1. Ahora, otra cosa más. Eh, el ingeniero Romero a la armadura traccionada simplemente le llama A. El ingeniero Quilla a la armadura traccionada le decía AS1 y a la armadura comprimida le dice AS2. ¿Ya? El ingeniero Romero a la armadura traccionada A nomás le pone y a la armadura comprimida A'. ¿De acuerdo? Eso es necesario recalcar. Bien, entonces, una vez que tengamos caso 1, caso 2, identificado en qué caso nos encontramos, procedemos a calcular la cuantía de armadura que necesitamos, es decir, el omega. Si estamos en caso 1, hayamos dicho que solo requiere de armadura traccionada, no necesita armadura comprimida. Entonces, utilizamos la siguiente fórmula. Con esta fórmula directo calculamos la cuantía de armadura traccionada, ¿ya? Y una vez teniendo este valor de la cuantía, lo reemplazamos acá y tenemos cuánto es el área de armadura que necesitamos. Para el caso 2, eh, hay que calcular tanto armadura traccionada como comprimida. La comprimida se la calcula primero mediante la siguiente fórmula. El valor del momento reducido que nos haya dado acá, o que nos haya dado de esta fórmula, menos el momento reducido límite, es decir, 0.2276, dividido entre 1 menos el recubrimiento de armadura comprimida, dividido el recubrimiento de armadura traccionada. Este recubrimiento de prima también se lo suele adoptar, así como el DS se lo adoptó, el D prima también. Generalmente el D prima que se adopta es de 4.5 centímetros. Entre 4 a 4.5 centímetros es lo que generalmente se adopta. Yo les recomiendo 4.5. Una vez que se tenga esto, se calcula, podemos calcular esto de aquí. ¿Cuánto es el área de armadura comprimida que necesitamos? Y adicional, con esta cuantía también calculamos la cuantía de armadura traccionada. Y con esto calculamos el área de armadura traccionada. Ahora, ojo, ¿no? Antes de calcular qué barras vamos a colocarle ahí, hay que verificar que estas áreas de armadura tienen que ser mayor o igual que la armadura mínima. Y si estas armaduras nos dan valores mayores o igual a la armadura mínima, entonces adoptamos el área que nos haya dado aquí. Pero si el área de nuestra armadura que nos haya dado de este cálculo nos da menor que la armadura mínima, adoptamos la armadura mínima por cuestiones de seguridad. Ahora, la armadura de percha y armadura de piel, eh, veamos, la armadura de percha, ¿cuándo se utiliza en primer lugar? Bien, veamos, pongamos en la siguiente situación. Imagínense que tenemos una viga y a la viga nos dio que solo necesita armadura traccionada, o sea, que solamente necesita armadura en un lado, o sea, solamente en la parte traccionada, nada más, solamente requiere esto. Ahora, nosotros tenemos que, si solamente necesita armadura traccionada, tenemos que colocarle sí o sí una armadura de percha o también llamada armadura de montaje en la zona comprimida. ¿Por qué creen que es eso? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué esa armadura de percha? A pesar de que no la necesite en teoría. ¿Por qué se coloca esa armadura de percha? Es por cuestión de los estribos. No, no se olviden que una viga también tiene armadura transversal, es decir, necesita estribos. Y para poder colocar los estribos en su posición correcta, se colocan estas armaduras que solamente no resisten esfuerzo, solamente son armaduras de montaje para que pueda yo colocar correctamente los estribos. ¿De acuerdo? La armadura de percha no es más que el mayor entre estos dos valores. 2 barra fide 8 o el 30% de la armadura mínima que nos haya dado. Y la armadura de piel es una armadura que solamente se coloca cuando la altura de nuestra viga es mayor o igual a 60 centímetros. O sea, si esta altura de acá, de la viga, nos da mayor o igual a 60, hay que colocar una armadura de percha, pero una armadura de piel. Esa armadura es justamente por cuestiones de retracción y temperatura. ¿Cómo es eso? Fíjense en esto. Cuando una viga o un elemento hormigón es muy grande, lógicamente va a tener harto material de hormigón. Y ustedes saben bien que el hormigón tiene un problema que es la retracción. Cuando pierde humedad, pierde volumen y empiezan a aparecer grietas. Se empieza aquí a grietar. Van a aparecer aquí unas fisuras.
Para eso, nosotros le colocamos armadura de percha. Son unas armaduras que, por decirlo así, sirven para coser esas fisuras. Se lo coloca en los costados. Estas barras son como si fuera una costura que se le hace, ¿de acuerdo? Y como ven, no es muy complicado, simplemente seguir esta fórmula para calcular la armadura de piel. Ahora, una vez que nosotros ya tengamos definido cuánto de área le vamos a colocar, ya es solamente cuestión de eh, ver qué combinaciones de barras nos llegan a dar el área que necesitamos. Muy bien, veamos entonces, para terminar este ejemplo, vamos a hacerlo bastante rápido. Un ejemplo de un diseño de una viga de hormigón armado. Piensen en esto, tenemos una viga isostática que tiene carga muerta, carga distribuida. Tiene una resistencia de 250 kilos sobre centímetro cuadrado de hormigón y tiene una tensión de fluencia de 5.000 kilos sobre centímetro cuadrado. La sección es de 40 por 60 centímetros y nos piden calcular las armaduras solamente para el tramo AB. Muy bien, veamos. Piense que tiene carga muerta y carga viva. Por lo tanto, la combinación que vamos a usar es la 2, o sea, a la carga muerta se lo mayor por 1,2 y a la viva por un factor de 1,6. Listo, tenemos mayoradas nuestras cargas. Ahora, aquí hay que ver los estados de carga. Acuérdense de la alternancia de la carga viva. Carga muerta y la carga viva se lo tiene que alternar, ¿no? Así, un tramo sí, un tramo no y así. Entonces, aquí vamos a obtener, bueno, aquí voy a pasarlo directamente para ganar tiempo. Aquí lo tienen un estado de carga cuando hay carga viva en este tramo. Ya están aquí el cálculo de las reacciones y los esfuerzos internos. Y el otro estado cuando hay carga viva y carga muerta en todo el elemento. Una vez que se tienen los dos diagramas de momento, se los superpone. Ahora pregunto, puede que alguien ahorita se haya dado cuenta de algo. ¿Cuántos estados de carga habíamos dicho que hay? ¿No? Hay 3 estados de carga, ¿no? Cuando hay carga viva. Uno donde hay carga viva en los tramos pares, otro cuando hay carga viva en los tramos impares y otro cuando hay carga viva y carga muerta en todo el elemento. Fíjense que aquí solamente se hizo 2 estados de carga. Un estado 1, un momento máximo en el tramo AB y un estado 2, momento máximo en los apoyos. Ahora, permítame explicárselo de esta forma. Fíjense. Se lo voy a explicar de esta forma, así bien rápido. Dícese lo siguiente. Aquí tenemos nuestra viga. Acá. Tenemos una viga que tiene carga muerta y tiene carga viva en todo el elemento. Entonces, según lo que hemos visto, con la alternancia de la carga viva, tendría que haber 3 estados de carga. Tendría que haber acá un estado de carga de esta forma. Ahí, fíjense, la viga tiene carga muerta y tiene carga viva. Entonces, un estado de carga tendría que haber sido así. Carga muerta en todo el elemento, obviamente carga mayorada. Carga viva en el tramo impar. Este de aquí sería un estado de carga. El segundo estado de carga sería carga muerta en todo el elemento y carga viva en el segundo tramo. Ese sería otro estado de carga. Y finalmente, el tercer estado de carga dice que es cuando tiene carga muerta y carga viva en todo el elemento. Ese es el tercer estado de carga, ¿no? Aquí carga muerta y carga viva. Ahora, nuevamente la pregunta, ¿por qué en este ejercicio se hicieron solamente 2 estados de carga? ¿Por qué no estos 3? Fíjense que solamente se hizo el primero y el último, no se hizo el segundo. No, fíjense, solamente se hizo el primero, el primer estado de carga, y el último, no se hizo el segundo. La gran pregunta aquí es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué se acepta esta simplificación? La respuesta está en los diagramas. Fíjense, si tenemos el primer estado de carga, el momento máximo, ¿dónde se va a dar? Se va a dar aquí, ¿no? Fíjense, aquí va a dar el momento máximo. Va a estar entre el apoyo A y el apoyo B.
Ahora, en el segundo estado, ¿dónde va a estar el momento máximo? Va a estar acá. Así, porque fíjense que es un voladizo. Va a estar ahí. Y en el tercer estado de carga, ¿dónde va a estar el momento máximo? También va a estar en el apoyo. Fíjense, va a dar exactamente el mismo valor el de acá. Estos dos de aquí van a dar exactamente lo mismo, porque fíjense que aquí el voladizo tiene carga muerta última y carga viva última. Y en este estado también tiene carga muerta última y carga viva última, ¿no? Entonces, fíjense, para no perder tiempo, se puede omitir un estado de carga cuando se tiene justamente esta situación, una viga simplemente apoyada con un voladizo. Cuando se da esta situación, se puede omitir un estado de carga, porque este estado me iba a dar este momento máximo, que también lo puedo obtener de este tercer estado de carga, ¿no? El primero no lo podía omitir, sí o sí había que hacerlo, porque no hay otra situación que me iba a dar un momento máximo entre el apoyo A y B. Muy bien, entonces ya tenemos acá, fíjense, nuestro diagrama de envolventes. Como nos pedía diseñar para el tramo AB, vemos que el momento máximo de dicho tramo viene a ser 18,133 y es un momento positivo. Entonces, eso quiere decir que el momento de diseño, el momento último va a ser 18,133. Ahora vamos a la parte del diseño. Fíjense, al inicio del problema nos dio de dato lo siguiente. La viga es de sección 40 por 60, su resistencia Fs' 250 y su Fy es de 5000. Muy bien, entonces fíjense, la base 40 por 60, 250 por 5000 de tensión de fluencia, fíjense que el momento vale 18,133. Acuérdense de la recomendación. Si su momento último es menor o igual a 40 toneladas por metro, se puede adoptar como recubrimiento 5 centímetros. En este caso, nuestro momento último vale 18,133. Por lo tanto, podemos adoptar como recubrimiento 5 centímetros. Habíamos dicho que la altura útil es h menos ds. Nuestra altura total de la viga vale 60, el recubrimiento que estamos adoptando, 5 centímetros, nos da como altura útil 55 centímetros. Calculamos la armadura mínima. Por flexión reemplazamos Fc', Fy, B por D, 5,57 centímetros cuadrados. Por retracción y temperatura reemplazamos y nos da 6,16 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el mayor entre estos dos viene a ser 6,16 centímetros cuadrados. Ese viene a ser el área de armadura mínima. Ahora, aquí está el detalle que les decía. El momento último que ustedes obtengan del diagrama envolventes, se van a dar cuenta que está en la unidad de toneladas por metro. Para convertirlo a kilo por centímetro, sí o sí hay que multiplicarlo por 10 a la quinta. Es simplemente una conversión de llevarlo de tonelada por metro a kilo por centímetro. Nuevamente, esto aquí tiene que estar en kilo por centímetro, kilo sobre centímetro cuadrado, centímetro, centímetro, sí o sí. Si yo lo coloco en otra unidad, ya va a empezar a darme aquí resultados que son incoherentes. Muy bien, entonces fíjense, aquí el momento reducido nos dio 0,0666, que es menor al momento reducido límite, por lo tanto es un caso 1, no necesita armadura comprimida. Así que directamente le vamos a calcular la cuantía, reemplazándola en la fórmula, nos da 0,0694. Con esa cuantía calculamos el área de armadura, reemplazando acá, y nos da 7,63 centímetros cuadrados de armadura. Esto es mayor que la armadura mínima que hemos calculado aquí, así que, ok. No se olviden, si esto nos hubiera dado menor, esto hubiera sido el área que tendríamos que adoptar para calcular las armaduras. Ahora bien, el tema del cálculo de las armaduras, hay varias formas. Se lo digo así, hay varias formas para ver qué combinación de barras yo puedo hacer para obtener el área de armadura que necesito. Yo les recomiendo esta fórmula, es bastante práctica para más que nada para encontrar qué combinación de barras podemos hacer. Ahora, yo también les puedo presentar, tengo yo una tabla que me dice de todas las posibles combinaciones y ahí me dice combinando tal barra con tal me da cierta área. También se los puedo pasar, es otra forma también rápida de obtener el área de armadura que necesitan, pero también esta forma, si bien es un poquito más larga, un poco nomás, es bastante práctica, más que nada para tener otras opciones, ¿no? Tener varias opciones de combinaciones de armaduras.
Bien, en este caso, fíjense que si coloco 7 barras FIDE 12, me da un área de 791. Se acerca bastante. No se olviden que el área de armadura o el área de armadura con las barras que ustedes coloquen tiene que ser sí o sí mayor o igual al área de armadura que necesitan. Puede ser un poquinho por debajo, sí, por decirlo así, un 760, 761, 762, se acepta. Pero ya de ahí 750, 740, ya mucha, cuando hay mucha diferencia por debajo, no. Entonces tiene que ser un área en lo posible que esté por encima, una combinación. Y entonces en este caso vamos a colocar 7 barra FIDE 12. Como nos está pidiendo un diseño completo, también vamos a calcular la armadura de percha. Como no requiere armadura comprimida, vamos a colocarle esa armadura de percha o también llamada armadura de montaje. Tiene que ser el mayor entre estos dos. 2 barras FIDE 8, eso me da un área de 1 centímetro cuadrado, o el 30% de la armadura mínima, 30% de 6,16 nos da 1,85. El mayor, 1,85, viene a ser este de aquí, entonces esta va a ser la armadura de percha. Decido adoptar 2 barras FIDE 12, ya que me da un área mayor o igual a este, lo adoptamos 2 barras FIDE 12. La altura de la viga es mayor o igual a 60, si es igual, necesita armadura de piel. Por lo tanto, reemplazamos 0,5 sobre 1000 por la base 40, altura 60, nos da un área de 1,20 centímetro cuadrado. Podemos adoptar 3 barras FIDE 8, 1,50. Entonces tendríamos que colocar 3 barras de 8 a cada lado de la viga. O sea, vamos a colocar 3 barras FIDE 8 de cada lado. Ya, o sea, esta fórmula se calcula la cantidad de barras que vas a tener en un solo lado. Ya, o sea, 3 barras FIDE 8 va a haber de una cara y en la otra también. Entonces, una vez que se tiene todo esto, ya solamente queda hacer el dibujo, ¿no? Cómo nos queda nuestro esquema. Fíjense, la barra va a ser lo siguiente, ¿no? Son 7 barras FIE 12 como armadura que resiste el momento, 2 barras FIE 12 que trabajan como percha, como montaje, y tendremos 3 barras FIE 8 a cada lado.